Los buenos días al país, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, ¿cómo pasó la semana? Muy bien, tranquilo. Bueno, la población dominicana parece que está volviendo a esos años en que se levanta para reclamar soluciones a problemas, Claro pero que también para decir no estoy de acuerdo con determinadas situaciones. Lo vimos en San Juan el pasado fin de semana. Los sanjuaneros, en compañía de una gran parte de la población dominicana, marchó en contra de la explotación minera y dijo, queremos agua, no queremos oro. Sí. Pero también esta semana hay otros temas interesantes como los pasos que está dando el gobierno para seguir mitigando los efectos de la crisis. Es decir, que hay muchos temas de interés. Vamos a hacer una breve pausa y venimos entonces con el desarrollo del programa. Me alegra que la población dominicana, doctor, está teniendo una mayor conciencia social, está más educada con respecto a la importancia de preservar los recursos naturales. Lo digo por la gran protesta que hubo en la provincia de San Juan, en la región sur. Los sanjuaneros se levantaron rechazando la explotación minera en esa zona del país, rechazando que en Gold Quest, una empresa canadiense, explote un yacimiento de oro importante que se ha descubierto ahí. Han dicho, nosotros queremos que ese oro se pierda. Claro. Nosotros queremos agua, que es lo que nos da vida y nos ha dado vida durante todos los años. Y esa es la decisión de una parte importante de la población de San Juan y del país. Usted puede decir, bueno, también hubo una participación política de sectores que intentaron sacar partidos políticos, pero eso ocurre siempre que ocurren este tipo de movimientos. Ocurrió cuando en Monteplata intentaron instalar una cementera en la zona de amortiguamiento de los haitises. Protestaron políticos y ciudadanos comunes, pero se evitó un daño a la naturaleza. Pues, hubo protesta cuando se intentó explotar Loma Miranda, donde hay nacimiento de varios ríos. Y bueno, ahí participaron todo tipo de ciudadanos. Lo que quiero resaltar es que en estos movimientos que se están dando, como el de San Juan, como el que se dio en Monteplata, como el que se dio en Loma Miranda y como el que se dio también recientemente en Yamasá, cuando Barrigol intentó instalar la presa de Cola, en el nacimiento del río Sama, óigase esto, en el nacimiento del río Sama hubo una gran protesta y por la voluntad de la población, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con eso. Ahora ocurrió algo parecido en San Juan y eso es importante para el futuro de la sociedad dominicana. Mire, eso pone al descubierto una serie de falencias, para usar el término, que existen en nuestro sistema político y de administración pública, me explico. Eso demuestra la inutilidad de las leyes y las instituciones que se crean aquí, cuando el pueblo tiene que levantarse y exponer incluso su vida, porque entonces aparecen las fuerzas represivas, que yo sé que las fuerzas represivas están para el orden, claro, pero en estos casos amenazan con la vida de personas que están defendiendo el derecho que tienen. ¿A qué? Porque usted es campesino, yo también. Claro. Sabemos que yo no, mire, siempre le he dicho a usted que cuando me hablan de minería, yo creo que la minería tiene sus cosas positivas en un sentido, ¿verdad? Con ciertas cosas. Pero hay lugares en donde eso no se puede ni siquiera mencionar. Claro. El que no conoce eso por ahí, el que no conoce el Yaque, el que no conoce la Sabaneta, el que no conoce lo que es el Valle de San Juan, la importancia que tiene para la alimentación del país. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo a mi padre tenía negocio en el mercado público de Barahona. Entonces yo veía que había una zona en la cual había muchos sacos con maní, maíz, habichuelas de todos los colores. Y decía, eso es San Juan. Sí. O sea, San Juan es el granero. Es el granero del sur. Entonces, agua, eso es vida. Póngame a un señor con un maletín con 10 millones de dólares en el desierto del Sahara. Sí. Por Dios, o sea, usted sabe que me... Esta semana yo lo citaba en un comentario, es decir, el maletín de dólares, claro, o quizá lleno de lingotes de oro, claro, y el vaso de agua, que es más importante en ese escenario. Lo van a buscar un esqueleto con el oro. Con el oro. Claro. Entonces, es un crimen ecológico. Ahora está de moda ecocidio. Un crimen ecológico. La belleza de la naturaleza, el agua, la biodiversidad, por el interés de un grupito. Y me refiero al grupo que no le interesa. Déjame aclararle. Yo me puse a investigar porque a mí no me gusta hablar por hablar. Yo investigo, me explico.
Hay países que han prohibido totalmente la minería. Caso El Salvador, yo me quedé sorprendido. El país más pequeño de América. ¿Por qué? Porque devastó la mitad de la biodiversidad. Sí. Y lo prohibieron. Y mire, nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Sí. De hecho, porque alguna gente critica diciendo que debía esperarse el estudio de suelo. Disparate, estudio. Yo sé que la gente no cree en ese tipo de estudios porque lo paga la misma empresa que va a hacer la explotación. Y la gente no cree, como no creyó en el de Loma Miranda cuando lo hizo Falconbrí, ¿verdad? Exacto. Porque lo paga la misma empresa. Falconbrí acabó con eso por ahí. Claro, entonces lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que comenzar a vernos en ese espejo. Claro. En El Salvador, ¿verdad? Que la frenó por completo. Sí, sí. Y no es que frenemos por completo la minería, que se explote donde se pueda explotar, donde no se puede explotar, que no se explote. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que vernos en ese espejo, doctor? Porque aquí se nos está hablando nosotros de desalinizar agua. Hace unos 2 años que el director de la CAS y el director del INAPA, que son integrantes del Comité de Agua de este gobierno, dijeron que aquí se estaba estudiando la posibilidad de instalar una planta de desalinización de agua. Oiga eso, entonces, si nosotros estamos hablando de desalinizar agua, con la cantidad de ríos que tenemos, por lo menos preservemos las aguas que tenemos. Déjeme darle un dato. Claro. Le voy a dar un dato. Sí. Aquí han sido tan irresponsables los políticos que han llegado a administrar la cosa pública, que son una partida de irresponsables, que aquí en 2 décadas desaparecieron más de 600 ríos. Claro. Oiga, ¿usted sabe ese dato? Doctor, eleve un dron frente a Bonao para que usted vea cómo se ve esa cordillera. ¿Usted me está entendiendo? Porque ahí hay 2 mineras. Colmidón, que está extrayendo unos metales en esa zona, la cordillera ahí frente a Bonao, y estaba Falconbrí, que ahora no está operando. Usted comprende. Y Barrigol, cuando usted ve ese panorama, usted le da miedo. Pero óigame, lo más grande, por ejemplo, en el caso de Cotuí, oiga, pero lo de Cotuí es una cosa increíble. Bueno, entonces yo quiero, en conclusión, el planteamiento, es que uno tiene que aprovechar los recursos, pero sin sacrificar los que nos dan vida, ¿verdad? Claro. Nos dan vida, o sea que eso tienen que tener mucho cuidado. Y a los que dicen que necesitamos esos recursos, que podemos buscarlo por otras vías, con la producción agropecuaria incluso, porque con el desarrollo que va a tener Pedernales, San Juan, si eleva su producción agropecuaria, va a conseguir más dinero que le va a generar esa mina. Yo no cambio salud por dinero. Solamente hay que ver el nivel en que está Juan Sánchez Ramírez, la provincia de Juan Sánchez Ramírez, ¿verdad? Que no es una de las provincias donde mayor riqueza. No es una provincia donde la gente vive mayor, porque a veces la gente piensa, bueno, ahí hay oro, la gente vive bien. Eso no es verdad. Las grandes riquezas las llevan las grandes compañías. Claro que sí. Es verdad que el país recibe un dinero de los impuestos, una parte del oro que no corresponde, ¿verdad? Porque somos propietarios del oro, pero el ejemplo que tenemos de Cotuí no es el mejor. A mí no me convence mucho lo que recibimos. El ejemplo que tenemos de Cotuí no es el mejor. Así es que yo celebro que la población tenga un mayor nivel de educación con respecto a la importancia de los recursos naturales, especialmente preservar nuestros ríos, nuestros arroyos, de preservar nuestras aguas y de preservar la naturaleza. Señores, vamos a la pausa. Al regreso, una interesante conversación con Francisco Luciano, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y vicesecretario general de esa organización política. Regresamos en unos minutos. Nos acompaña Francisco Luciano, miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, también es vicesecretario general de esa organización política. Hemos invitado a Francisco Luciano para analizar el panorama político, económico y social de la República Dominicana, pero además cómo anda la oposición política. Francisco, bienvenido a Espejo 360. Muchísimas gracias. Francisco, un placer de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Mire, vamos a comenzar esta conversación abordando lo que más está preocupando a la sociedad dominicana en estos momentos, que es la situación que nos ha provocado la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que, bueno, ha distorsionado las economías, la mayoría de las economías a nivel global. Por ejemplo, República Dominicana tenía proyecciones de crecer este año 4.5% según los organismos internacionales y el propio Banco Central. Sin embargo, estalla la guerra en febrero, hubo casi una revisión y escuché al Banco Mundial decir que vamos a crecer 3.7%. ¿Qué opina Francisco Luciano de lo que está pasando en estos momentos y cuál es la visión de la oposición política desde la óptica de la participación, de la colaboración para afrontar un problema que nos afecta a todos? Mire,
si bien es cierto que la crisis del Golfo Pérsico es una crisis global que va a afectar a toda la economía mundial, incluida la de nosotros, la economía dominicana ya venía mal. Sí. Y venía mal porque de haber crecido un 5% en 2024, que estaba más o menos dentro del parámetro de su potencial histórico, de repente la economía dominicana sin esa guerra se cayó al 2.1. 2.1, 2.2 más o menos. Sí. 2.1 fue lo que dijo el Banco Central, estamos tomando su propia cifra, lo que implica que creció prácticamente 3 puntos menos de lo que se había pensado. Claro. El gobierno ha usado la crisis del Golfo Pérsico para cebarse y grabar a la gente por adelantado. Y alguna gente me dice, pero que tú eres medio incómodo, todo el mundo acepta que hay una crisis. No, lo que sucede es que cuando estalló la crisis de Rusia-Ucrania, que eso fue en febrero del 2022, los precios de los combustibles en la República Dominicana se dispararon de 150 y pico, que era el galón, a 274. Sí. El presidente de la República en ese entonces, para justificar ese precio, le llevó tranquilidad a la nación diciéndole que si los precios de los combustibles se mantienen entre 85, si el barril de petróleo se mantiene entre 85 dólares y 115 dólares el barril, se mantendrá igual a 274 pesos. Si sube de 115, entonces se revisará hacia arriba, era lógico. Y si baja de 85, se revisará hacia abajo. Durante 18 meses, hasta que estalló la crisis del Golfo Pérsico, el barril del petróleo no estuvo por debajo de 85 dólares, estuvo por debajo de 75 dólares. Pero la gasolina y los combustibles en la República Dominicana no bajaron. Ahora estalla la crisis, es verdad, la crisis está, pero el barril del petróleo todavía no ha llegado ni siquiera a 109 dólares. Ahí entonces, ¿por qué tiene que subir si todavía está dentro de los parámetros que usted dijo? El de referencia, que es el West de Texas, esta semana estuvo en 95 más o menos. No, acaba de bajar ahora, 92. Sí. Pero yo te estoy poniendo el precio más alto, que ha sido 106 dólares. Entonces, si no ha llegado al umbral que usted fijó, ¿por qué la gasolina han subido 33 pesos la premium y 29,50 la regular? Y usted nunca la bajó cuando el precio estuvo, incluso llegó a comprarse a 51 dólares. ¿Y qué cree usted que está pasando entonces? Ajá, entonces aquí hay datos incongruentes. Porque mientras nos dicen que hay una crisis, que hay que recolectar que 40.000 millones de pesos y que vamos a la austeridad, entonces, por otro lado, el Banco Central dice que estamos creciendo en el trimestre 5.1, en el trimestre de la guerra. Es decir, el pago por concepto de intereses de la deuda externa al día de hoy sobrepasa el 4% que se le destina a educación, de intereses, porque habíamos dicho que no íbamos a tomar prestado, pero hemos elevado la deuda a 74.000 millones. Entonces el problema no es la guerra, según usted. No, la guerra va a ser un componente que puede agravar nuestra situación en la medida en que el conflicto se alargue en el tiempo. Ahora, algo andaba mal antes de eso y el gobierno no habla con claridad. Entonces tiene que hablarle claro a la población. Porque tú no me puedes venir con un discurso de autoridad y entonces tú decides darle 20 millones de dólares a los vecinos de al lado. 10, fueron 10. No, 1.200 millones de pesos, no. 1.200 millones son 20 millones de dólares, no son 10, no, son 20. Lo que anunció el gobierno que eran 10 millones de dólares. Es que son 20. Ah, son 20. Entonces, oye. Licenciado, fíjese, ese enfoque que usted hace sobre la permanencia, diríamos, del precio alto de la gasolina, y entonces el petróleo baja. Pero eso no es de ahora, porque yo tengo entendido que ese cargo que se le hace a la gasolina data de muchos años atrás y ningún gobierno le ha puesto corte a eso. Sí ha habido reducciones, sí ha habido reducciones. En el 2013, 2014 la gasolina bajó significativamente y volvió y subió cuando volvió y subió el barril. Pero se bajaba cuando bajaba y se subía cuando subía. El barril permaneció, bueno,
uno como usuario también, y uno gasta en gasolina. Lo que pasa es que parece que hace mucho no se aplica, si sube, sube y si baja, baja. No, ¿verdad? es que Eso es lo que quiero decir. pero está bien. Sí. Pero ¿por qué nada más me la quiere aplicar cuando te conviene subir? Porque el gobierno dice, estamos garantizando 8.000 millones de pesos en subsidio de combustible. Sí, pero no es que tú lo estás sacando de ningún lado, es que tú me lo estás dejando de cobrar. No es que tú estás sacrificando nada. Ahora, decía esta semana Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, que los subsidios permanentes son insostenibles, lo que evidencia que al parecer el gobierno va a seguir revisando los precios de los Entonces lo que combustibles. tienen es que sincerarse y decir, miren, no vamos a seguir con eso, vamos a dejar flotar los precios de los combustibles y no cuenten con eso. Pero no me hagan un discurso de que tú te estás sacrificando cuando tú estás haciendo licitaciones incluso para hacer folletos, cuando tú estás cogiendo préstamos para hacer hospitales que tú no has hecho, cuando tú avanzaste un contrato que vencía en 7 años, le faltaban 7 años, tú le diste 30 más para que te adelantaran un dinero, para tú hacer 14 obras de las cuales solamente tú has hecho la mitad de una y acabas de comenzar la otra. Eso era Erdón. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tú hiciste con ese dinero? Porque ese dinero a ti te entró, a ti te entró fue 23 y tú lo programaste para el presupuesto 23, 24. Entonces, ¿por qué las obras no se hicieron en ese año? ¿Qué fue lo que pasó? Pero parece que sí, parece no. El gobierno está subsidiando hace mucho tiempo los combustibles, independientemente de que lo pero estemos siempre ha comprando a habido precio. subsidios, porque aquí hay subsidios para los choferes, subsidios para los hoteles. Aquí hay subsidios para todo el mundo. Entonces usted es partidario que se mantengan esos subsidios. Oye, los subsidios tienen que ser focalizados a los sectores más vulnerables. Ya. A una familia que gana salario mínimo, tú me le puedes financiar el gas y regalarle la gasolina si tienen un vehículo para que se mueva. No hay ningún problema. Oye, pero al que te está reportando ganancia y ganancia creciente todos los años, ¿y por qué tú tienes que seguirle dando? Sí, no, los subsidios no es a los más pobres que hay que quitárselo. Los subsidios lo que hay que hacer es ser justo con ellos. Porque cuando a todo el mundo le da lo mismo, entonces usted está siendo injusto. Y aquí viene la imagen para pensar que le ponemos a los niños en la escuela. ¿Cuál Un es? señor que tiene 100.000 millones de dólares, hay uno que está pidiendo en la esquina y el de 100.000 millones de dólares le regala 5.000 pesos. Y otro que no tiene nada, lo único que tiene es un pan, le da la mitad. ¿Cuál le dio más? El que le dio la mitad del pan. Ve, Claro. entonces no es el volumen, son los valores relativos y el gobierno quiere jugar a los valores relativos cuando le conviene y al volumen cuando le conviene. Entonces ustedes en Fuerza y Pueblo son partidarios de que el gobierno quite los subsidios y los focalice a los más pobres. No, que lo focalice. No, pero espera, si lo va a focalizar, lo va a quitar a todo el mundo. Oye, ¿qué? Porque el gobierno lo que ha dicho es que independientemente de que está vendiendo la gasolina a 315, 14, está subsidiando casi con 1.500 millones a la semana a la población dominicana. Bien, está bien. Entonces, reitero, ustedes en Fuerza y Pueblo plantean que lo eliminen a todos y que se lo focalicen a los más pobres. No, que hablen claro, que expliquen cómo es que lo calculan. Ya. Porque nadie lo entiende. La gasolina está dentro del umbral que usted planteó. No ha pasado el umbral que usted planteó y usted la está subiendo. Es decir, el precio que usted fijó para mantenerme el precio en 274 del barril del petróleo no ha variado. Ahí. Entonces usted no tiene explicación para subirla. Más que las noticias que dicen que está cerrado el estrecho de Hormuz, que va a haber una situación difícil, pero todavía no ha llegado a donde usted dijo. Partiendo Porque de... es que no fuimos nosotros. Licenciado, Ajá. yo quiero preguntarle algo. Es que a veces yo no entiendo ni a los políticos, ni a los que gobiernan, ni a los economistas. Ajá. Nosotros no importamos petróleo del Golfo Pérsico. No sé, yo no entiendo eso. No. Nosotros no importamos, déjenme completarle el contexto. Nosotros importamos petróleo, tengo entendido, que de Estados Unidos, creo que de Colombia, me parece. Antes había de Venezuela, pero ya con el problema con Chávez no hubo. Entonces, lo que no entiendo, ¿por qué ese Brenton, el que se llama, el que viene de por allá, ese no nos afecta a nosotros? Entonces, lo que yo me pregunto es... No, nosotros no compramos de ese. Sí, Esa la mayoría va a China, va a Asia. No, lo que sucede, entiendo. lo que sucede distinguido, y eso sí es comprensible, explicable macroeconómicamente, sí. Si ellos producen
los países del Golfo Pérsico producen el 20% de todo el petróleo mundial y de repente ese se deja de producir, entonces los países que ellos suplen van a demandar. Se crea un problema. Entonces, Claro. entonces la escasez del que nosotros compramos, porque incide la demanda de los otros, entonces provoca alza de precios, debe provocar. Por eso el barril del petróleo se ha movido de 85 a 90, de 90 a 92. ¿Por qué? Porque en la medida en que los países que ellos suplen, la India, China, no pueden, Vietnam, Laos, esa parte del mundo, no tiene para comprarla, ellos salen a comprar en otro mercado. Y entonces eso explica entonces el alza del precio del barril del petróleo. En el caso local, nosotros lo que decimos es que el gobierno no habla claro. Por un lado anuncia crisis, austeridad, y por otro lado anuncia crecimiento, bonanza, donaciones. Tú no entiendes. Es decir, tú tienes que medir todo con un rasero. Es decir, ustedes no son partidarios de que el gobierno dominicano haga el aporte que hizo a las Naciones Unidas para la eliminación de las fuerzas, de las pandillas en Haití, partiendo de que República Dominicana ha llevado la voz cantante para que ONU realmente participe de manera activa en la solución de los problemas haitianos. Mire qué es lo que ocurre. Porque aunque tengamos crisis, espere. usted tiene que ser coherente con lo que usted estaba demandando. Yo tengo no me refiero a usted, sino al gobierno. Pero vamos, yo tengo 4 hermanos que adoro. Sí, Pero yo tengo una esposa y 5 hijos. exacto. Entonces yo no le puedo decir a mi mujer que yo no tengo para comprarle un vestido y unos zapatos y entonces darle a mis hermanos para que compren ellos. Sí. Es ilógico. Es que tú le estás diciendo a la población dominicana que tú estás desgranado, descacarado, que tienen que sacrificarse. Entonces, si tú estás en esa situación, tú no tienes ni siquiera para pagar, mucho menos para regalar. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, de que tú no tienes más nada, pero no es que el Estado no tiene. No. Porque Entonces, si tiene para otro, entonces tiene que tener para lo de nosotros. No, lo digo desde el punto de vista porque el Estado también tiene un problema de frente, que es la inmigración haitiana, que es uno de los principales problemas. Pero la inmigración y que ha haitiana planteado, se resuelve con menos dinero que eso, cerrando la frontera y votando a los que hacen negocio con el tráfico de ilegal. Y si se resuelve, el problema de la crisis haitiana, no avanzamos más rápido en la solución. Doctor, Porque tú cierras y siempre tienes problemas al lado. Haití es un Estado soberano que hace gala de su soberanía. Es verdad. Entonces, en un momento de catástrofe de ellos, y nosotros con posibilidades podemos darle, pero si estamos descacarados los dos, hoy pues yo voy a dejar de comer para darle a nadie. En el momento en que... Y le está hablando un hombre con sentimiento y con sensibilidad. En el momento en el que el líder de la fuerza del pueblo... Oye, pero yo no puedo dar a mi hijo sin leche para darle al del vecino, es que no lo puedo hacer. Lo entendí perfectamente, pero la pregunta es la siguiente. En el momento en que el líder de fuerza del pueblo, Leonel Fernández, le regala una universidad a los haitianos, nosotros estábamos en una situación bollante. Oh, mire qué simple. Habíamos pasado el PIB desde 18 mil millones a 64 ¿Y mil. cuánto le debíamos en deuda externa? ¿Cuánto debíamos? Pues, bajó, el gobierno Había- Fernández bajó. El gobierno Fernández bajó. Vamos a hacer la pausa, nos vemos en Gobierno breve con Fernández Francisco bajó. Luciano. sí. Continuamos con esta interesante conversación con Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, vicesecretario general. Francisco, antes de la pausa abordamos Haití, cómo el gobierno en medio de esta crisis hace un aporte de una cantidad importante de dinero a los vecinos, a las Naciones Unidas para la fuerza de eliminación de pandillas y para el proceso de transformación en Haití. Pero quisiera ir o volver a la parte fundamental de esta conversación, la situación que vive República Dominicana. Realmente el país está en una crisis en estos momentos. Bueno. Viendo las medidas que está tomando el gobierno, las conversaciones con la oposición, las conversaciones con el sector empresarial, con el sector comercial, con los transportistas. Hay una crisis real. Se lo pregunto porque en la primera parte de esta conversación es como si no existiera una crisis para ustedes en Fuerza del Pueblo, que dicen que el gobierno lo que está es como cebándose. Usted lo dijo de esa manera, cebándose. Claro. Utilizó el término cebarse, es decir, se está nutriendo, parece consiguiendo dinero en medio de la crisis. Para ustedes no existe una crisis en República Dominicana. La gran crisis que hay aquí, aquí hay una crisis. Nosotros hemos reconocido que la economía no va bien, Sí. pero no va bien por los factores del Golfo Pérsico, porque la caída del PIB económico no ocurrió luego, sino previo al conflicto en el Medio Oriente. Entonces el gobierno se está recostando de ahí para no tener que explicar cuál es la razón
por la que el PIB económico de la República Dominicana perdió casi el 60%. ¿Cuál es la razón? O un mal manejo económico, corrupción a la Che, porque la corrupción que sabemos, la que se ha evidenciado, la del SENASA, a mí me gusta el monto más chiquito, se habla de 15.000 millones, hay gente que habla hasta de 100.000 millones de pesos, sustraído del plan de pensiones, de la seguridad social de la gente. Sí. Los acusados, los imputados, le dicen al país y le dicen a la opinión pública y le dicen al Ministerio Público, delante de la Cámara, que los cuartos que ellos se cogieron de ahí fue para financiar la reelección del presidente Abinader. Y no lo dijimos nosotros, lo dicen ellos. Entonces, una demanda de la población tiene que ser que el PRM le regrese al SENASA lo que le dieron para la campaña. ¿Qué piensan hacer ustedes con los corruptos del Partido Revolucionario Moderno? Como usted bien ha señalado, hay mucha corrupción. ¿Qué piensan ustedes hacer en caso de llegar al poder? El sistema de justicia que tiene que operar y la sociedad tiene que reclamar. Un presidente de la República no está para meter preso ni para soltar a nadie. Ya, claro. Los poderes son separados. La República Dominicana tiene separación de poderes. Claro. Y aunque son vinculantes las acciones de uno y de otro, son para respetarlas, no para imponerle un poder a otro. Por lo tanto, la corrupción como el desorden, tienen que ser atendidos en la instancia que corresponde. Es así. Licenciado, hay algo que quizás los políticos no se están dando cuenta y está sucediendo en el seno del pueblo. Y eso es peligroso cuando se acumula como una bomba de tiempo y cuando eso estalla suceden cosas que después nos arrepentimos todos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez más el pueblo dominicano cree menos en las ofertas políticas. No lo digo yo cito los números. ¿Vota la mitad, más o menos? No, menos de la mitad. Menos de la mitad. Porque, por ejemplo, en el último evento electoral, me parece que se acercaba al 55%. Me parece, ¿verdad? Más o menos. Nosotros manejamos eso aquí. Entonces, esa tendencia, es lo que yo le pregunto a usted como político activo, ¿no le preocupa esa tendencia? Porque aquí lo que se usa, es lo que yo siempre he visto, es un criterio, de que aquí se usa lo que le llaman los norteamericanos el spoil system, es decir, cebarse en el error del otro para tener ganancia política. Es decir, se apuesta, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, yo estoy diciendo en términos globales, se apuesta al fracaso del que está para medrar y crecer, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la gente parece que no está creyendo mucho en las ofertas políticas. ¿No le preocupa? ¿Qué usted piensa a qué se deberá ese? Porque usted lo sabe, porque usted es activo en el grupo político. No solamente que ese resultado, esa es la tendencia a que la gente cada vez no va al evento electoral. Mire, el incumplimiento de promesa por parte de mucha gente que ofrece muchas cosas y después que llega no hace nada. Pero todos ofrecen. Bueno, pero vamos a coger una reglita y vamos a ver qué ofreció cada quien en el tiempo que le tocó y qué hizo cada quien. Entonces, porque así es que hay que verlo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero los gobiernos del doctor Leonel Fernández transformaron a la República Dominicana. La transformaron en términos vial, en términos de infraestructura, en términos de incorporación de tecnología, en términos de una legislación moderna para la educación, para la salud, una constitución. Entonces usted me dice, yo le digo, crecimiento económico sostenido, con deuda ponderada de acuerdo al tamaño de nuestra economía sin afectar nuestra inversión pública. Entonces, frente a lo que tenemos, es decir, yo cuando llegue, dijo el presidente Abinader, desde que me juramente voy a bajar un 30% la comida. Se le dijo que eso no era posible, porque el mercado no se resuelve con un decreto. Él insistió en eso. ¿Y qué pasó? ¿Bajó un 30 o ha subido un 47? Eso no lo sube nadie, no lo baja nadie. No, yo conozco un presidente que encontró el dólar al 60 y lo colocó a 35. Pero eso es otra cosa, pero los precios de los productos de la canasta básica pero no lo baja conozco nadie un con presidente decreto. también que bajó la deuda un 13%, la que encontró. ¿Tú ves? Entonces son modelos que son diferentes. En cuanto a la credibilidad de los partidos políticos, se debe a eso. Pero no solo los partidos políticos. ¿Pero qué hacen ustedes para revertir eso? Bueno, para eso la escuela de formación política del ¿Funciona partido. la del partido? Claro que sí, Oh. claro que funciona. Y en estos momentos el equipo que dirige el compañero Natanael
anda cuadrado en eso. Pueblo por pueblo, provincia por provincia, municipio por municipio, para que la gente de nosotros sepa que ser política no es solo levantar una bandera y vocear a Leonel Fernández. Pero realmente ustedes tienen que una... hacer política es acompañar a la población, estudiar su problema y buscarle soluciones. Sí, pero óigame una cosa. Desde el gobierno se reclama, desde el gobierno se ejecutan soluciones y desde la oposición se hacen propuestas y se exige que se cumpla. Pero ustedes tienen una escuela de cuadros formando su militancia. Sí, una porque escuela, la idea es... una escuela de formación política. Y tiene muchos jóvenes estudiando. Sí, sí. ¿Es obligatorio estudiar para ser miembro de Fuerza del Pueblo? Es obligatorio. Perdone una cosa, licenciado. Y pagar cuota también. Pero, perdón, licenciado, mire, yo, dada mi edad, ¿verdad? Que tengo mucho tiempo viviendo en este país, desde que nací. He observado, Está muy igualito. Y estudié en los 12 años de Balaguer en la UAS. O sea, ya tú se imagina la pela que yo cogí ahí. Yo no estaba tirando piedras ni tiro, pero cogí la lucha ahí y aprendí esto. Pero que eso hizo Bosch cuando creó el PLD y eso se fue por la borda, porque todo lo contrario a lo que Bosch planteaba ahí, cuando el partido PLD llegó al poder, no lo hizo. No lo hizo. Un buen gobierno de Leonel, sí, cómo no, hizo cosas materiales. Pero no solamente eso, lo que yo me pregunto es, escuela de formación política, ahora, porque los partidos son populistas todos, es cuestión de toma y daca. Pero si usted no capacita a la gente, se va a seguir repitiendo eso. Y si usted no pone conciencia y pone idea y pone propósito en el cerebro de los que lo siguen, entonces eso se va a repetir y va a ser peor. La única manera de revertir la degeneración de cualquier sociedad o de cualquier institución o de cualquier modelo es regresando a los valores originarios. Pero imagínese usted en un país lleno de necesidad donde la gente por dinero hace cualquier cosa. Sí, pero yo le voy a decir a usted lo siguiente. ¿Cuántas veces usted ha oído decir que un maestro está en un atraco? Bueno, dígame un maestro. Tiene razón. Que usted haya oído. Y los maestros aquí, hasta hace apenas 13 años, eran los profesionales peor pagados del mundo. Es decir, que la educación es fundamental. Entonces, Pero mira qué interesante, la educación es lo fundamental. Sin embargo, yo creo que los políticos dominicanos tienen de una manera u otra que hacer un mea culpa, porque ninguno ha podido empujar la educación hasta alcanzar los niveles de desarrollo que se necesitan. Mire qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Eso no se soluciona. Miren, es que a veces las comparaciones, nosotros... No, yo no estoy comparando. No, yo le digo, a veces la gente, usted sabe cómo son los cambios en los ciclos educativos. ¿Cómo son? Los ciclos educativos, para que haya cambios, necesitan 30 años. 30. 30 años sostenidos en la misma dirección. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha habido una interrupción. Han habido 2 apagones. Aquí se inició un proceso. ¿Cuándo? En el gobierno 96-2000. Ok. De incremento de la inversión en educación. Ajá. Que cuando el presidente que gobernó en ese ciclo llegó, la inversión en educación era de 0.56 del PIB. ¿Se apagó? No, era cuando él llegó. Cuando llegó Leonel. 0.56. Sí. Okay. Cuando él salió era 2.5, 4 años después. En el 2000. Sí, Okay. Ese presidente regresa en el 2004. Pero hubo un apagón en el 2000, claro, 2004. 2004, porque la inversión en educación se redujo al 1.2. En el periodo de Hipólito Mejía. De 2.5 se devolvió a 2.2. ¿Usted sabe qué es lo que más brega da? Recuperar lo que se perdió. Aún así, cuando ese presidente sale en el 12, el que entró en el 4 de nuevo, que estaba en el 96-2000, dejó la inversión en educación en 2.6, 2.7. Leonel. Sí. En el 12. Sí. El crecimiento fue sostenido. Y Daniel lo llevó a 4. Y lo llevó al 4. Que había una disputa, una discusión con el doctor Fernández porque él decía que tenía que ser gradual porque no podía entregarse todo el dinero porque el país tenía necesidades en otra cosa y que aunque se lo dieran todos juntos, si no había planes y proyectos, no era posible. Pero me llega una pregunta. En 16 años de gobierno continuo... Avanzamos. No, espérese, no se me desespere. En 16 años de gobierno continuo, lo del PLD, cuando Leonel era su líder, primero 8 de Leonel, 8 de Danilo, no cogió la educación, no pudo haber cogido una ruta indetenible. Porque los procesos cuando usted los define... Es que la frenaron y el que mejor lo explica es el ex ministro Hernández, que dijo que su antecesor votó 250 mil millones, lo tiró a la basura. Ya. Entonces, ¿por qué? Yo le voy a decir, ¿cuál era la cobertura cuando Leonel llegó? No, ni idea. 53%. El 47% de los niños no iban a la escuela. Okay. ¿Cuál fue la cobertura que le entregaron a este gobierno? 99.7. ¿En cuánto está ahora? En 96. Bajó. Seguimos retrocediendo. Espérese, vamos a ver. ¿Cuál era la cantidad de escuelas
¿Cuál era el ritmo de construcción de escuelas en esos 16 años? Sí. O sea, el país iba a un ritmo de construcción de infraestructura, pero también se elevó la calidad de los maestros. Se sacaron toda la gente que era maestro dilectante, fueron saliendo del sistema y fueron sustituidos por profesionales de la educación graduados de universidades. Y se crearon institutos como el Infodosu, como el INAFOCAN, Sí. como el INEFI. Exacto. Se crearon, ¿verdad? Todos esos son mecanismos que al abandonarse, porque no basta con crearlo, tú tienes que mantenerlo haciendo lo que tienen que hacer. Claro. Entonces cuando llegamos en el 20, ¿qué hicimos? Paramos la inversión en la escuela, reducimos la tanda extendida, nos inventamos repartir los cuartos de la educación, en vez de hacer las aulas que nos faltaban, reparar las que estaban dañadas, incorporar la educación inicial, que todavía está parada en el plan piloto que dejó Josefina Pimentel en el último gobierno de Leonel. No me digas. La educación inicial sí, no se ha incorporado un aula más para la educación inicial, que es la fundamental, Sí. que es la fundamental porque es la parte de socialización, de control y de exploración del niño, que es donde comienza a desarrollar la capacidad craneana, la masa encefálica cerebral, a acumular pensamiento, a entender lo que es el pensamiento. Eso se abandonó. Ahí entonces, ¿qué usted quiere? Entonces, ¿Qué usted quiere? Entonces ese desarrollo se rompió con el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero claro que sí, porque han convertido el Ministerio de Educación en un botín político. ¿Y por qué hay que dar un bono madre si tú le estás dando el desayuno, se supone que tú le estás dando el desayuno, la comida, el uniforme? Entonces también tú tienes que dar el cuarto. Cuando tú no tienes todos los laboratorios que necesitas, cuando tú no tienes toda la infraestructura que necesitas, cuando todavía tú no tienes la cantidad de maestros que son necesarias, porque tú tienes los maestros trabajando con 50 estudiantes, cuando ya estaban trabajando con 33 cuando tú llegaste. Mire, Eso es involución. mire, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué piensa usted de un decreto que emitió el presidente Luis Abinader el pasado jueves? Un decreto en el que crea la Comisión para la Transformación de la Educación. Parece que no estamos hablando ya de fusión, sino de transformación de la educación, donde integran, además de Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administración Pública y el Infotep. Entra ahí en el sistema. ¿Qué piensa usted de eso? Todo lo que sea para mejorar el sistema educativo y coherenciarlo con lo que son las estrategias de desarrollo del país y adecuar nuestro currículum a lo que son los nuevos tiempos, la incorporación de la nueva tecnología y el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de las capacidades para insertar a nuestros jóvenes en la medida en que van adquiriendo la mayoría de edad en el modelo de producción que ha escogido la República Dominicana y en el que pueda transformar, es importante y es bienvenido. Lo estudiaremos. Finalmente, el gobierno ha anunciado que en julio va a enviar un proyecto de ley para revisar la ley de presupuesto para recortar el 50% de los fondos de los partidos políticos. He visto que ustedes fueron a la Junta, 24 partidos, diciendo que se oponen a eso porque eso afecta la democracia, afecta el sistema de partido democrático y el sistema de partido. ¿Qué piensa usted? Mire, el presidente Abinader, desde que entró al gobierno, está amenazando el financiamiento de los partidos políticos. Esa es una manera de hacer política. Porque ellos llegaron con el financiamiento de los partidos y luego nos enteramos de que mucha gente que han sido extraditadas eran narcos multimillonarios que financiaron su campaña también. Y financió su reelección de acuerdo con lo del SENASA. Lo de los semáforos no han dicho todavía a quién fue que le dieron los cuartos, pero por lo menos lo del SENASA dicen que se lo dieron para su reelección. Entonces, el presidente Abinader tan pronto llegó, ya él la había reducido en un 50%. Porque lo que dice la ley es que en el año que no hay elecciones, a los partidos le toca el 0.5 y se le está entregando el 0.25. Es decir, que ya él lo mató con la mitad. Y si ahora lo va a reducir, lo pretende reducir más, entonces el presidente Abinader estaría abogando por un modelo de partido único donde el partido que está en el gobierno, que ha demostrado que no tiene escrúpulos para usar los bonos, para usar la brisita navideña, para usar la propiedad del Estado, las instituciones públicas, el seguro, la seguridad social de la gente, no tiene escrúpulos, que son capaces de meterle a la gente una factura inflada que la gente no consumió y admitir que lo hicieron para cuadrar la caja. Entonces, un gobierno que hace eso, imagínese usted que tenga una oposición débil y sin financiamiento. Pero, de todos modos,
y queremos que lo sepan y que lo tengan claro. Cualquier pretensión de ese tipo, si la lograran, no va a detener a la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo se apoyará y se financiará con el apoyo del pueblo dominicano. Bien. Y no hay nada, ninguna fuerza que pueda detener a un pueblo cuando decide salir de la piedra que lo aplasta. Y no es lógico, ya de manera breve, porque nos están haciendo señas, que si le estamos pidiendo sacrificio al gobierno, que se apriete el cinturón porque estamos en una crisis, que también los partidos políticos reduzcan un poco el financiamiento que Pero reciben. es sencillo, Ajá. es sencillo. El tamaño de la crisis que ellos definen no se resuelve con 800 millones, que es lo que ellos pretenden quitar a los partidos políticos. Ya, ok. Eso es un pellico de ñoco a un elefante. Ya. Es decir, ustedes no están dispuestos a hacer el sacrificio. Pero no es hacer el sacrificio o no, es que la democracia cuesta. Ok. ¿Quiénes mantienen la paz social, el equilibrio y la tranquilidad? Los partidos políticos. Ok. Si tú lo desbaratas, entonces tú vas a tener una selva. Ok. Entonces tú me estás planteando a mí cambiar cangrejitos por botones, y eso no lo hace ni Bobito, el muchacho del barrio Buenos Aires de Herrera, que la gente dice que es loco, pero cuando tú le das una moneda de a peso y le das una de 50 centavos, él coge la grande. Mire, muchas gracias, Francisco. Gracias a Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y vicesecretario general de esa organización. A ustedes, gracias por su atención. Recordé la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.